Muy buenos días o buenas tardes. No tengo claro en qué horario han colocado mi participación. Mi nombre es María Elena del Valle y les hablo desde Caracas, Venezuela, desde la Universidad Metropolitana de Caracas, específicamente en la Unidad de Gestión de Tecnología para el Aprendizaje. La participación que voy a compartir con ustedes la mañana de hoy lleva por título Obstáculos y amenazas en el desarrollo de las TICs en Venezuela. Antes de comenzar mi breve disertación, no puedo hacerlo sin primero agradecer a los organizadores de las terceras jornadas del TICE, que llevan por título Modernidad Líquida y Educación, en la persona específicamente del profesor José Francisco, que ha tenido la amabilidad de invitarme a participar con ustedes y pues de esta forma acompañarles este ratito en algunas reflexiones que pretendo pues compartir con ustedes. Lo primero que tengo que comentarles es la curiosidad que me generó el epónimo de la jornada, porque mi ámbito más específico de trabajo es la historia, soy historiadora y tenemos una estudiosa de la memoria del pasado llamada Gilda Wadman, una chilena, que justamente llama modernidad líquida al fenómeno que experimentamos en los pueblos de Latinoamérica en relación a la memoria y los elementos que la constituyen. A lo que ella alude es justamente el carácter mudable, modificable, quebradizo, frágil que tiene el pasado de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y de qué manera en este momento que vivimos esa modernidad líquida se traduce en prácticamente ninguna certeza en relación a nuestro pasado, ¿no? A constructos básicos para comprender nuestra vida. Y llamó poderosamente mi atención el hecho de que así fueran llamadas estas jornadas, ¿no? Modernidad líquida. Y es que ciertamente es una realidad con la que convivimos, lo mudable de los conceptos y cómo las certezas cada vez lo son menos en todos los ámbitos del conocimiento. Obstáculos y amenazas en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en Venezuela. Bueno, básicamente lo que les voy a presentar en estos minutos va a compilar la experiencia de aproximadamente 15 años en la educación universitaria, pública y privada, y aproximadamente unos 20 en la educación en todos sus niveles. Obviamente la experiencia que les presento tiene que ver con el ejercicio no solamente en la educación privada, sino también en la educación pública, y en función de la realidad, del contexto específico que vivimos los venezolanos, voy a hacer algunas valoraciones. El profesor José Francisco Durán tiene mi correo electrónico, con lo cual cualquier otra pregunta o cualquier comunicación que quieran entablar directamente conmigo, pues podrán hacerlo utilizándolo a él como contacto. Comencemos en primera instancia por una realidad, por un contexto específico que tenemos los venezolanos y que sin duda alguna en los últimos años ha permeado nuestra práctica cotidiana y tiene que ver con la realidad económica y política con la que tenemos que convivir los venezolanos. Recientemente, el 1 de mayo, el presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, decretaba el aumento del sueldo mínimo a 9.000 bolívares, aproximadamente 9.000 bolívares, un poco más. Y un profesor universitario en una universidad del Estado, teniendo la más alta categoría, siendo profesor titular, gana aproximadamente unos 12.000 bolívares, 12.500 bolívares mensuales, que cuando hacemos la conversión a euros, por favor espero no despertar risas en el público, lo bueno es que no voy a estar allí para mirarlo, equivale a unos aproximadamente 39 euros mensuales. Ese es el sueldo que un profesor
como es mi caso, con postdoctorado, residen mensualmente en la educación superior pública en Venezuela. De tal manera que ahí tenemos nuestro primer gran obstáculo, nuestra primera gran amenaza. Y es justamente que con una sociedad con problemas importantes en sus estructuras fundamentales, con unos altísimos índices de violencia, con una estanflación, digamos, que se ha apoderado de nuestra tranquilidad. El investigador, el profesor universitario venezolano, en muchos casos está más preocupado en sobrevivir al día a día, en poder responder a las necesidades de su entorno más cercano. Y esto obviamente se constituye un obstáculo fundamental para garantizar la actualización, la presencia, la calidad, el desarrollo de las tecnologías de la información en su práctica cotidiana. De esta forma tenemos un individuo que debería ser el orientador de toda esta actividad, con un gran limitante, ¿no? Un limitante del costo que implica pues mantenerse ayornado en relación a las técnicas de la información y la comunicación. Todos estos elementos son necesarios tomarlos en cuenta, y es la primera valoración que quisiera realizar. En segundo término, tenemos como consecuencia directa de esta misma circunstancia la imposibilidad de la formación adecuada de un profesor que permita que las actividades que por efecto cascada se realizan dentro del aula pongan en evidencia a un personaje que en su práctica, que en su desarrollo de estrategias y actividades desarrolla también las técnicas de la información y la comunicación, pues no tiene la formación necesaria, la formación adecuada. La educación ha pasado a ser una de las profesiones menos ansiadas, menos perseguidas por los estudiantes a nivel nacional, precisamente porque no garantizan ingresos económicos adecuados. Entonces, el primer elemento que mencionábamos, que son los graves problemas económicos de la sociedad venezolana, sumados entonces a la incapacidad que tiene la carrera de educadores en Venezuela de representarse frente a esa masa de estudiantes que elige una carrera para formarse en su educación superior, de no presentarse de manera atractiva por los sueldos que puede vengar inclusive un profesor en el más alto escalafón, pues sería ese el segundo obstáculo, la segunda amenaza. En tercer punto, que tenemos también que tomar en cuenta son las dificultades en infraestructura material e inmaterial que tienen las instituciones de educación superior en Venezuela. En el caso específico de las universidades públicas, podemos hablar de graves deficiencias en el manejo de las técnicas de la información y la comunicación, tomando en cuenta que, como Cabero lo define para 1998, las técnicas de información y comunicación incluyen informática, microelectrónica y telecomunicaciones. Un profesor que pertenezca a una universidad pública, prácticamente en un 98% no tiene acceso a internet wifi dentro de sus instalaciones. Los campus universitarios no tienen acceso a internet, en lo cual seriamente limita el acceso a buscadores para realizar una adecuada gestión de la información. Esto por una parte. Por otra, también limita la investigación y el contacto que se pueda tener pues, con los estudiantes dentro de los diferentes cursos de mi partido. Si a eso le sumamos el hecho de que un profesor a tiempo completo en la categoría más alta tiene que permanecer 36 horas dentro de las instalaciones de la universidad, cuando llega a su casa es un poco ingenuo pensar, un poco soñador, utópico, que ese profesor, que adicionalmente hoy en día, y ustedes seguramente han visto las noticias, pues tiene que prepararse para ir a hacer cola, donde le han asignado por número de cédula los días que puede comprar papel higiénico o café.
va a llegar entonces a su casa a revisar correos electrónicos, a enviar información, ¿sí? Realmente tenemos unas realidades económicas, culturales, políticas muy complicadas. Ciertamente hoy día es muy complicado desarrollar técnicas de información y comunicación en el ámbito educativo venezolano. Tenemos entonces los limitantes de la educación pública que les comento. En segundo término, en la educación privada, tengo acceso directo a ambas, tenemos, digamos, otros obstáculos u otras amenazas que en este caso estriban en el hecho de que tal vez se tenga wifi dentro del campus universitario, pero nos encontramos con personas que tienen fobias tecnológicas, que les cuesta muchísimo manejar a estas nuevas tecnologías y hacerlo de manera adecuada, personas que con muchísima dificultad revisan correos electrónicos, pedirles entonces que incorporen a su práctica cotidiana alguna de estas plataformas educativas como Edmodo, GoCore o muchas otras, Moodle, entre otras, es prácticamente imposible. Adicionalmente a estas barreras que tienen que ver con competencias dentro de los propios profesionales, pues tenemos un problema específico en la juventud venezolana. Las últimas estadísticas hablan de una sociedad violenta en la que aproximadamente solo en la ciudad de Caracas fallecen un aproximado de 65 personas a manos de la delincuencia, de la violencia. Y en el ámbito educativo apenas un porcentaje pequeño termina sus estudios. El 56% de los jóvenes, de los estudiantes de 15 a 19 años abandonan sus estudios tanto de pregrado como de la educación media diversificada, porque obviamente han descubierto actividades que pueden garantizarles seguridades económicas más visibles, más palpables que formarse en una universidad. Adicionalmente a este tema, violencia, deserción escolar, desmotivación en líneas generales de los estudiantes en relación a formarse, tenemos un elemento adicional que tiene que ver con necesidades educativas especiales que no son debidamente satisfechas. A la educación venezolana, tanto pública como privada, le falta muchísimo trecho por recorrer en relación a la verdadera integración e inclusión de estas minorías con necesidades especiales dentro del sistema educativo. Se habla de una inclusión, se cacarea de una inclusión, pero una inclusión que no tiene una visión estructural, no tiene una visión planificada, estratégica, en la que la persona no solamente esté allí ocupando una silla, ocupando un espacio, sino que verdaderamente las políticas públicas, las políticas institucionales respondan a objetivos específicos que lo incluyan, ¿no?, dentro del desarrollo de su vida lo más incluida, normal posible. Pues como pueden darse cuenta, verdaderamente yo podría calificar, como lo hace de manera dura pero realista el literato venezolano Leonardo Padrón, a la educación venezolana como un ruidoso fracaso. Tenemos una realidad muy complicada, llena más de obstáculos que de oportunidades, y creo que la única alternativa que nos toca a los profesionales de la docencia, a los políticos, a los encargados de generar todo este marco de políticas públicas, plantearnos salvar un presente para verdaderamente llegar a tener futuro. Un pueblo que no se forma, un pueblo que no accede a la información, a las tecnologías, a la cultura, será siempre un pueblo dependiente, será siempre un pueblo manipulable, maleable por cualquier discurso más o menos atractivo. Bueno, sin más que agregar, agradecida nuevamente por la oportunidad que me han brindado, y desde acá, desde Venezuela, pues disponible y siempre a la orden para lo que pueda serles útil. Un abrazo desde Venezuela, un gusto. Un abrazo, José Francisco. Un beso.